Gentiles amigos de Voces Críticas, bienvenidos a un conversatorio más. El tema de hoy, Mujeres X, liderazgo femenino. La ponencia correrá a cargo de la Master Coach, de la maestra Susana López Bustamante. Y para presentarla, también le damos la bienvenida, la directora general de Voces Críticas, la doctora Laura Flores Reyes. Laurita, qué gusto. Gentiles amigos, muchas gracias por acudir a este conversatorio. Los saludo con afecto y agradezco a Jorge Santa Cruz y a nuestra invitada Susana López Bustamante, haber aceptado esta invitación al conversatorio Mujeres X, Liderazgo Femenino. Me permiten, voy a leer la semblanza curricular de nuestra invitada. Susana es una persona apasionada, con gran sentido humano. Su trayectoria profesional en el ámbito de la educación le ha permitido navegar por escenarios diversos, desde un nivel de co-crear desde el corazón y buscar caminos como coach master. Ella es creadora del modelo Coeduca, coautora del libro disruptivo Transformación para la Organización y conferencista en la revista Anáhuac, Grupo Disruptivo 2020, Master Coach y Organizacional. Ella es conferencista en áreas de educación y recursos humanos y tiene un programa de entrevistas, Un Café con la Coach Susana, para el canal de High Rise en YouTube. Bien, Susana, bienvenida. Muchas gracias, Jorge, Laurita, por esta hermosa invitación que nos han hecho el día de hoy. De verdad, es un gusto, es un placer compartir mi voz con sus voces en este hermoso programa de Voces Críticas. De verdad, es un honor y un placer estar con ustedes y yo espero que el día de hoy podamos hacer reflexionar a muchas personas que nos escuchan a través de las redes de este tema tan interesante, porque es un tema que aunque sonara como de mujeres, pues nos corresponde a mujeres y a hombres. Hablar de liderazgo hoy en estos entornos de crisis, pues creo que cada vez se vuelve más importante. Así es que, pues vamos a hacer un poco la dinámica, si me permiten ustedes hacer una presentación de algunas reflexiones y después de esto, pues dejamos, si quieren ustedes los micrófonos abiertos, ustedes me indicarán de algunas preguntas que el público quiera hacer, que ustedes me quieran hacer, pues aquí estoy para poder dialogar con ustedes y disfrutar de esta rica charla en este martes frío, pero que esperamos que tengan un café ahí al lado, ¿no? Para calentarnos el alma y el corazón. Así es que, pues, si me permiten, quisiera empezar a compartir prácticamente nuestra pantalla para empezar a platicar qué es esto de las mujeres X, qué es esto de lo que estamos hablando el día de hoy, porque a lo mejor suena un poco raro ese título, ¿no? Mujeres X, liderazgo femenino. Así es que, pues, bienvenidos sean todos, bienvenidos, y vamos a dar inicio para no tomar más tiempo. Quisiera iniciar con una hermosísima frase. Y esta imagen que ustedes ven ahí, que yo creo que dice más que 1000 palabras. Y la frase dice así: yo soy mi propia heroína. Y a partir de esta frase, pues quisiera empezar a platicarles, iniciar estas reflexiones de liderazgo femenino con una mujer extraordinaria, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, que nace prácticamente a finales de 1800, principios de 1900, una mujer que muere en 1986, vivió 82 años, filósofa, profesora, escritora, una mujer verdaderamente maravillosa y asombrosa y muy adelantada a su época. Y a partir de lo que quiero compartirles hoy de esta pequeña historia de Simone de Beauvoir, pues quiero empezar a platicar de liderazgo femenino. Simone nació en el marco de una familia burguesa y de una moral cristiana muy estricta, decimos a inicios de 1900.
Su padre, Georges Bertrand de Beauvoir, era abogado, un abogado muy reconocido, y su madre, Françoise Brasseur, era también una mujer profundamente religiosa y dedicada totalmente a la parte de su hogar y de sus hijos. Una familia burguesa que vivía en uno de los mejores barrios de París. Tenía una hermana, Simone, una hermana menor, que era Helen. Simone era la más grande. Y ambas niñas eran educadas en los mejores colegios católicos de ese momento en París. Fíjense qué interesante poder empezar a hablar de una mujer que seguramente vendrá a su mente en algunos puntos que voy a comentar. ¿Qué pasó con Simone? Simone desde niña siempre se destacó por sus habilidades intelectuales. De hecho, su padre le decía que parecía hombre, que tenía pensamiento de hombre. Así es que siempre desde su niñez temprana se empezó a generar expectativas a través de lo que iba a ser esta niña. Pero bueno, tenía claro que por las tradiciones que en ese momento se tenían que conservar y lo que el mundo esperaba de una mujer, era pues que se casara, que formara una familia y que pudiera seguir con la tradición de la familia y de la fe religiosa en ese momento. Pero pasó algo muy curioso que a Simone le permitió empezarse a rebelar contra estas creencias e ideas que se tenían para la mujer y que de alguna manera la sentía ella que era subyugada por esta parte. Fue después de la Primera Guerra Mundial que su abuelo materno, Gustave, que era el presidente del Banco de l'Emirs, se declaró total y absolutamente en quiebra. Y esto llevó a la familia a la deshonra y la vergüenza más completa que ustedes se pueden imaginar. Tuvieron que abandonar su residencia y tuvieron que trasladarse a un departamento, a un barrio muy bajo de ahí de París, oscuro y frío, en comparación de la casa tan hermosa la que tenían. Pero no había otra forma de poder subsistir después de la quiebra tan tremenda que había tenido su abuelo Gustave. George, su papá, que había planeado de alguna manera vivir con el dinero de su esposa, de la dote que había recibido y de lo que tenía su esposa, pues entonces vio que sus planes eran totalmente defraudados y que no iban a poder continuar con esta forma de vida. En ese momento se sintió tremendamente avergonzado. Y su esposa, Françoise, que era la madre de Simone, se sintió tremendamente avergonzada y tuvo que cargar una culpa por el resto de sus días, que no la abandonaría nunca jamás, porque se sentía que por culpa de ella y de haber ido a la quiebra a su padre, pues habían caído en una vergüenza familiar tremenda. Fíjense qué curioso, que es a partir de esto en donde empieza a cambiar el mundo de Simone. ¿Qué empieza a suceder? Empieza a pensarse la posibilidad de que pues no se iba a poder casar, porque ya no iban a tener la dote correspondiente para que ella y su hermana se pudieran casar. Así es que pues lo que les quedaba era estudiar. No había de otra. Lo único que les quedaba ahora era estudiar para poder salir adelante. Su padre, que nunca le escondió el hecho de que ella le hubiera querido que ella fuera un hombre, un hijo varón, para que pudiera estudiar en la escuela más prestigiosa de París en ese momento, pues siempre estaba de alguna manera haciéndola sentir avergonzada por ser mujer. Y muchas veces le comentó a Simone esta frustración que él tenía como padre. Así es que pues la única esperanza que en ese momento tenía ella era definitivamente dedicarse a los estudios, cosa que no le pareció difícil, porque Simone era una mujer que amaba los libros, era una mujer intelectual, era una mujer con una capacidad de pensamiento impresionante. Así es que, bueno, la vida la llevó a tener que adentrarse al mundo de los estudios y a sus 15 años ya estaba decidida cuál sería su destino. Sabía perfectamente lo que ella quería y lo que quería era ser escritora. Así es que aprobó su bachillerato y empezó sus estudios superiores en el Instituto Católico de París, en toda la parte de la formación matemática, pero también llevó formación literaria en el Instituto de Saint-Marie en la Sorbona.
Fíjese qué interesante toda esta posibilidad de estudios que ella pudo tener en ese momento. Y así es que se dedicó y perseveró para quedarse en la parte de los estudios, obteniendo sus certificados en matemáticas generales, en literatura y latín, en filosofía, ética y psicología. Y se graduó con honores como licenciada en letras y filosofía y se volvió profesora y escritora desde ese momento. Y fue a partir de ahí que empezó el camino tan exitoso en Simonet, escribiendo una serie de libros maravillosos que cambiarían la visión del mundo, que cambiaría la posibilidad de poder entender que, como bien lo decía ella, no se nace mujer, se llega a hacerlo en el camino de la vida. Así es que estas fueron algunas reflexiones que nos ha dejado una mujer que es incansable, que ha sido perseverante, que ha tenido una fortaleza de voluntad grande y que nos ha marcado un camino maravilloso a todas nosotras las mujeres, de hacernos ver que hay muchas otras más posibilidades, además del de ser madre y el de ser esposa, por supuesto que tenemos muchas cosas más que podemos desarrollar como mujeres. Y ustedes me dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver un poco con el tema de hoy? Pues déjenme decirles que hoy en el mundo de las organizaciones, por primera vez en la humanidad, tenemos más de 3 generaciones conviviendo juntos. 3 ahorita de manera fija y completa. Tenemos a la generación de los millennials, de las maravillosas mujeres y chicos que están entrando y ya en el mundo laboral, que ya son muchachos que tienen algunos años. Tenemos a las baby boomers, las mujeres de más de 60 años, de más o menos 58, 60 en adelante, que ya están empezando a salir de las organizaciones. Lo hemos visto muy claro a través del ejemplo de la primera ministra de Alemania, Angela Merkel. Se están empezando a retirar de las organizaciones, se están empezando a jubilar. Y en medio de estas 2 generaciones aparecen la generación X. Hombres y mujeres, como ustedes lo pueden ver aquí, esta mujer maravillosa, esta mujer X, que prácticamente son mujeres nacidas el siglo pasado, que tienen alrededor de prácticamente entre 40 y 55 años, nacieron alrededor de los años 60. Y cuando apenas despertaba el mundo ante la igualdad femenina, surgían como una necesidad de expresión sobre todo el mundo. Así es que estas mujeres, yo pertenezco a estas mujeres entre los 40 y los 55 años, pues fueron las mujeres que mantuvieron las tradiciones familiares bajo el rol de esposas, de madres y muy dedicadas a la crianza, pero también han sido mujeres que crecieron en esta época y a las cuales se les enseñó que el matrimonio era el objetivo, alcanzar una vida que cumpliera con los estándares de la sociedad y pudieran tener una familia, pero también se les dio la oportunidad de recibir educación universitaria de calidad, con la posibilidad de ejercer una profesión. Así es que esta generación de la que hoy vamos a hablar y de la que nos vamos a tratar de entender las características, ha sido la generación que ha marcado la revolución entre la generación de las baby boomers, que van de salida en las organizaciones, y la generación de las chicas millennials que vienen pisando fuerte ahora en las nuevas posibilidades de entornos laborales. ¿Qué ha pasado con estas mujeres? ¿Cuál ha sido un poco su trayectoria, su camino, su historia? Estas mujeres que hoy estamos ocupando a lo mejor muchas de nosotros puestos directivos en diferentes organizaciones. Pues el camino para nosotras no ha sido nada fácil. Hemos tenido que aprender a ejercer nuestro liderazgo, pero desde el lado femenino, para obtener resultados diferentes en las organizaciones. Hemos sido capaces de luchar de manera constante por encontrar el balance entre la vida como esposas, como madres, y la vida del trabajo, que en muchas ocasiones seguramente nos han hecho sentir culpables o les han hecho sentir culpables de a veces no estar el tiempo suficiente con los hijos o con la familia, porque también hemos
tenido que buscar el desarrollo profesional en entornos que antes normalmente eran entornos meramente masculinos. Hoy podemos ver mujeres en nivel directivo con un nivel de competitividad impresionante, y esto ha generado también nuevas posibilidades porque también vemos mujeres como grandes emprendedoras en diversos negocios que han tenido éxito a partir de esto. Somos esta generación que hemos tenido que adaptarnos, tenido que ser altamente flexibles en el entorno, ya que efectivamente hemos sufrido cambios y cambios y cambios tremendos y crisis económicas de una y otra forma, así como las culturales, las sociales y las tecnológicas. Y mismos cambios que han puesto a prueba nuestra posibilidad de aprendizaje continuo. Y les voy a dar un ejemplo. Esta necesidad de poder estar aprendiendo nos ha llevado a ser muy autodidactas. Somos capaces de comunicar, de liderar, usando desde un teléfono de disco, en nuestra época existían los teléfonos de disco, hasta un teléfono celular y una conferencia virtual. Hemos tenido que navegar en una serie de cambios y transiciones tecnológicos impresionantes. Tenemos que migrar constantemente a la tecnología de una manera estrepitosa. Además, nos hemos tenido que adecuar a liderar desde una oficina formal o desde una oficina en nuestra propia casa, teniendo que atender las labores del hogar, a los niños y las cosas que hay que sacar adelante en los hogares. Así es que hemos sido estas mujeres capaces de adecuarnos, de habilitar muchas de nuestras funciones, porque estas mujeres somos multifuncionales para resolver los frentes y todos los problemas que en los diferentes frentes tenemos que atender. Sin embargo, estas mujeres hemos quedado atrapadas, como ya mencionamos, entre los ideales de dos generaciones. Las baby boomers, que se han caracterizado por un férreo control en el manejo de las personas a nivel organizacional y que hoy en día ya están saliendo del mercado laboral, y las millennials. Las millennials que se distinguen a veces por esta necesidad de poder subir rápidamente, de crecer rápidamente, pero que les hace falta la conexión personal con sus equipos de trabajo. Así es que hoy las mujeres X somos mucho más conscientes de que esta rebeldía para romper con las creencias y poder buscar también desarrollo en el mundo laboral nos han permitido generar cambios en el mundo laboral desde el liderazgo femenino. Y seguramente hoy muchas de las mujeres que hoy nos escuchan, o muchos de los hombres que tienen a su lado mujeres de estas generaciones, podrán identificarlas porque son mujeres que han tomado la oportunidad de liderazgo en los entornos familiares y organizacionales. Así es que el nombre de esta mujer puede ser de cualquiera de ustedes que nos escuchen, simplemente una indomable mujer X. Así es que partiendo de las características de lo que son estas mujeres, mujeres X en el mundo de hoy, pues quisiera hablarles un poco también qué ha pasado con ellas desde el mundo del trabajo. ¿Cómo es posible que han podido transitar desde el hogar hasta las organizaciones, hasta la crianza de los hijos, lo que han tenido que pasar para poder romper las creencias en las organizaciones? Porque déjenme platicarles que el liderazgo de las mujeres en las organizaciones tienen algunas características importantes. Las mujeres, cuando somos líderes en las organizaciones, estamos más orientadas a las personas, somos mucho más sociables, más expresivas, mucho más cercanas a buscar el apoyo de las personas en nuestros equipos de trabajo. Segundo, tendemos muchísimo a la cooperación, ¿no? Nos encanta el trabajo en equipo y lo hacemos de una manera mucho más natural, somos mucho más inclusivas y hacemos mucho mejor la parte de alentar la participación de las personas para fortalecer nuestros equipos. Y si no, pregúntenle, ¿no? A una mujer cómo organiza una fiesta.
¿Qué pasa cuando una mujer organiza una fiesta? ¿Y qué pasa cuando un hombre la organiza, no? Cuando la organizamos nosotras las mujeres, bueno, hasta sobra. Todo mundo quiere cooperar, todas queremos llevar y rápidamente nos organizamos, ¿verdad? Esa es una de nuestras características. Siguiente característica es que somos multitask. Tenemos esta capacidad de actuar en muchísimas direcciones y esto nos facilita la toma de decisiones en momentos de crisis de una manera increíble. Así es que esta es una característica que hoy en las organizaciones es muy, muy valorada. Otra característica más es que de alguna manera tenemos mucho contacto con nuestra parte emocional, ¿no? Tomamos más en cuenta este lado humano de la persona y generamos más rápidamente la empatía hacia los demás, porque estamos más conectadas con las emociones. Por este mundo de creencias, ¿no? Las mujeres se les permite conectar más con las emociones, cosa que a los hombres desafortunadamente no era bien visto, pero hoy están cambiando estas creencias. Y bueno, se dice por ahí que las mujeres latinas además somos más expertas en el manejo de crisis y en la mejor adaptación al cambio. Porque, ¿qué creen? Hemos vivido en crisis desde hace mucho tiempo. Bueno, yo desde que recuerdo estamos en crisis, ¿no? Y tenemos que resolver cómo poder generar que el presupuesto alcance para la casa, podamos realizar las compras que se requieren para los niños, ¿no? Se puedan cubrir las cosas. Por eso somos mucho más capaces a trabajar en entornos de crisis. Así es que fíjense qué maravilla, cuántas cosas podemos aportar las mujeres dentro de las organizaciones al mundo de hoy y sumar al liderazgo masculino, que es maravilloso. Y la propuesta hoy es eso, analicemos cómo podemos sumar, porque hoy este entorno nos requiere que sumemos esfuerzos, hombres y mujeres unidos para poder generar nuevas organizaciones. Y con esta frase quisiera entonces continuar la reflexión, una frase maravillosa de Marilyn Monroe, que cuando yo la encontré dije, wow. Qué maravilloso que las mujeres pudiéramos tener esta frase pegada en algún lugar de nuestra oficina o de nuestras casas. Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Y eso es algo que las mujeres de la generación X hemos tenido que aprender. Hemos tenido que aprender a salir al mundo laboral dejando a un lado nuestros miedos para empezar a buscar cumplir nuestros sueños. Y tantas mujeres hoy que están en puestos directivos, que son líderes, tenemos a Malala también ahí, una mujer maravillosa, una pequeña, hermosa mujer, pues ahí estamos y somos las mujeres las que hoy nos toca criar a estas nuevas generaciones desde una perspectiva diferente. Así es que si continuáramos hablando del mundo del trabajo, pues el mundo del trabajo hoy requiere necesariamente desde el mundo de las organizaciones una forma diferente de podernos comunicar, de poder hacer equipo, de poder generar sinergia, porque definitivamente en estos últimos años, ustedes y todos nosotros lo hemos vivido con esta crisis de la pandemia, que ya tenemos más de un año en esto, hemos visto diferentes tipos de organizaciones y organizaciones que han podido salir adelante. Tenemos ejemplos como Netflix, ¿no? Tenemos como Google, tenemos Tencent, tenemos Amazon, que no nada más han salido adelante, sino que se han disparado en el mundo gracias a su visión y a su innovación. Así es que las organizaciones hoy definitivamente tienen el reto de poderse transformar, de poder empezar a generar diferentes formas de liderar desde los puestos directivos. Por ahí alguien me compartía y me decía, creo que las organizaciones hoy se parecen a Jano, la antigua deidad romana, que se usaba en el calendario del Imperio Romano y representaba el mes de enero en el calendario. ¿Y por qué a Jano podríamos hoy hacer este símil con las organizaciones? Porque Jano tiene dos caras. Una cara que está orientada al pasado y una cara que está orientada
hacia el futuro. Así es que las organizaciones de hoy, yo creo que deberían de hacer el mismo ejercicio. ¿Qué debe de permanecer de nuestro pasado y qué hay que crear nuevo para adentrarnos a este futuro que hoy nos ha llegado aquí? Así es que estas reflexiones, pues definitivamente tienen que permitirnos generar oportunidades en el mundo del trabajo para que cada vez se integren más mujeres a los puestos directivos para crear nuevas posibilidades de liderazgo. Y aquí quisiera compartirles una frase hermosísima de Helen Keller, que lo dice de una manera maravillosa. Lo único peor a no tener vista es no tener visión. Yo espero que muchas organizaciones hoy estén trabajando en la visión y de lo que necesitan y que muchas mujeres que están trabajando por construir sus sueños tengan esta capacidad de tener una gran visión para convertirse en líderes en los diferentes entornos que hoy tenemos, deportivos, culturales, políticos, económicos, líderes de sus casas, de sus familias, pero ejercer este liderazgo del que hoy estamos hablando. Así es que, retomando un poco más esta parte del mundo del trabajo, definitivamente tenemos que tener claro que las organizaciones se venían moviendo desde la parte de la jerarquía, estos organigramas donde tenía que respetarse la jerarquía. También la parte del control, ¿no? Todo tenía que estar controlado a través de procesos claros, de herramientas claras para que nada se saliera de su lugar. Donde lo que importaba era generar antigüedad y quedarse en una organización durante muchísimo tiempo, hasta a través de, a lo mejor, de actividades rutinarias que teníamos que elaborar de manera frecuente y donde estaba claramente visualizado el mundo de las organizaciones desde la parte masculina, desde los hombres ocupando puestos directivos. Esas eran las organizaciones. ¿Cuál es el nuevo planteamiento y hacia dónde deberíamos de ir hoy después de que esta sacudida en el entorno nos ha llegado a pegar de esta manera? Pues yo creo que es una buena oportunidad para empezar a dejar la jerarquía y empezar a generar mucho más compromiso emocional. Los grandes escritores que hablan de esta parte del engagement, de cómo generar engagement entre las organizaciones y los colaboradores, hablan del compromiso emocional como un elemento importantísimo. Empezar a pensar en cómo orientar resultados y lograr el alcance de los resultados de una manera totalmente efectiva, es decir, en un tiempo establecido, los resultados establecidos y a lo mejor con menos control. Buscar la posibilidad de tener mucha más sinergia entre las diferentes áreas que tienen las organizaciones. Obviamente, abrir paso al liderazgo femenino para que las mujeres cada vez más podamos llegar a niveles directivos y aportar y sumar nuestro liderazgo femenino en todas estas características de las que hemos hablado. Y por último, y no menos importante, estar subidos en este proceso de innovación constante en el que hoy nos hemos dado cuenta que si no estamos ahí, pues simplemente podemos perecer. Entonces, fíjense qué interesante hablar de esta generación X que hoy llega a las organizaciones y de cómo las organizaciones deberían de empezar a abrirse para generar más posibilidades, más efectividad, mayor alcance de resultados. Desde mi práctica diaria, yo soy académica de varias universidades a nivel de posgrado y tengo también la responsabilidad de acompañar a diferentes líderes en procesos de coaching ejecutivo y que me permiten ayudarlas a potencializar su talento. Me puedo dar cuenta de manera mucho más cercana qué importante es cada día más hacer la parte del trabajo personal. Muchos de los líderes que acompaño, uno de los elementos más importantes es precisamente esto, empezar a analizar dónde están esos puntos
que crean conexión con sus organizaciones. ¿Dónde está esta parte de generar balance personal, de poder hacer trabajo desde la inteligencia emocional y cómo sobrevivir a entornos tan disruptivos y críticos como los que ahora tenemos? Y déjenme platicarles que actualmente de los coaches, de las organizaciones que acompaño, veo con preocupación mucha gente de verdad desgastada, agotada emocional, física, mentalmente, después de casi ya 2 años que tenemos en estos entornos tan complicados, y organizaciones también desgastadas por el gran esfuerzo que han tenido que hacer para poderse mantener vigentes. Así es que, pues definitivamente el coaching es hoy una estrategia que permite desarrollar el liderazgo femenino. Me ha dado la oportunidad de acompañar a varias mujeres en el proceso de su desarrollo de su liderazgo femenino, y es interesantísimo ver cómo las mujeres empiezan a cambiar su visión, como bien lo vimos en la frase anterior, y empiezan a generar trabajo de personal para alinearse hacia el mundo del trabajo, siempre buscando el balance entre la vida personal y el mundo del trabajo. Así es que, bueno, esos son algunos puntos que quería yo reflexionar acerca del mundo del trabajo. Pero siempre me preguntan, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tendríamos que hacer las mujeres que hoy estamos en esta edad, que estamos potencializando, que estamos entre los 45, 55 años de edad, ya con una trayectoria laboral importante de manera individual o en las organizaciones, y que cada vez escalamos más pues hacia los puestos directivos? Y para eso quisiera compartirles otra hermosa frase. Esta es una frase hermosa de Coco Chanel y dice así la frase: una mujer debe de ser 2 cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. Si desde esta perspectiva maravillosa donde Coco Chanel nos enseñó que efectivamente se pueden alcanzar los sueños y poder trabajar de manera perseverante y con claridad de lo que se desea alcanzar, entonces podríamos aspirar a que muchas mujeres cada vez más puedan sumarse a las organizaciones en todos los entornos, como lo hemos mencionado, y sumar fuerzas y esfuerzos con los hombres que están ahí y podernos complementar. Y cuando me preguntan mis coaches, cuando trabajo con ellas, Susana, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por dónde va el camino? ¿Qué tendríamos que desarrollar para volvernos de verdad líderes, para poder hacer que nuestro liderazgo llegue a nuestras organizaciones? Pues yo les tengo siempre una receta importante. Y la receta se las voy a compartir a continuación. Yo siempre les digo a mis coaches que esta receta no falla. Así es que, por favor, para todas las mujeres que hoy nos estén viendo, please, tomen nota. La fórmula para empezar a ejercer un liderazgo femenino desde todas las características que como mujeres tenemos es esto, que son 5 componentes importantes que sumados nos ayudan a empezar a generar cosas diferentes y empezar a potencializar nuestro liderazgo. Estos 5 componentes son la lealtad, que sumado a los límites, a los aprendizajes, a los sueños y a la actitud positiva, definitivamente nos llevan a poder alcanzar el liderazgo femenino. Y quisiera explicar brevemente cada uno de ellos. El primer componente que habla de la lealtad, yo siempre les digo a mis coaches mujeres, lo primero que tienes que hacer es, tienes que ser leal a ti misma. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedes vivir a expensas de la opinión de los demás, no le puedes ceder el control de tu felicidad a nadie más, ni a tus padres, ni a tus hijos, ni a tu pareja, ni a tus amigos. Tienes que trabajar en fortalecer tu autoestima y tienes que aprender a cuidarte a ti misma de forma mental, espiritual, emocional y física.
Debes de aprender a manejar un buen lenguaje corporal y aprender también a disfrutar tu soledad como una oportunidad para crear espacios de revitalización, reflexión y crecimiento. Por eso, el número 1 para mí es: hay que aprender a ser leales con nosotras mismas. Segundo componente sería el componente de los límites. Y a lo mejor si somos muchas de ustedes las que nos están escuchando, somos mamás, tenemos muy claro este concepto de cómo poner límites, ¿no? A través de lo que hacemos el día a día con nuestros hijos. Pero aquí les quiero hablar de los límites desde un approach diferente. Y las mujeres que logran posicionarse, que logran llegar, que logran ejercer su liderazgo femenino, establecen límites. ¿Qué quiere decir esto? Saben decir no ante las situaciones a las que no están de acuerdo y jamás hacen cosas que van en contra de ellas mismas, simplemente por hacer felices a los demás. Reconocen que el decir no al mundo exterior es otorgarse un sí personal. Por lo tanto, son directas y saben expresar lo que piensan, sin victimizarse ni usando la agresividad, simplemente de una manera asertiva. Entonces, si quieres aprender a poner límites, tendrás que aprender a manejar tu comunicación asertiva. No enfurecida, no desde la emocionalidad, pero se vale decir no, hoy no puedo hacerlo. Porque tengo otra ocupación, porque tengo otra cosa que hacer, porque hoy no me es posible. Y aquí es una de las cosas que mis coaches, es un punto de los que mis coaches más me dicen: Susana, este punto qué difícil es. ¿Cómo me cuesta trabajo decir no? Yo les digo, pues tienes que practicarlo. Tienes que practicar decir no. Porque una mente que puede aprender a decir no establece límites. Siguiente punto importante también es el que acabamos de decir de la parte que tiene que ver con el aprendizaje. Y el aprendizaje quiere decir lo siguiente: son mujeres que han aprendido a que aunque hayan fracasado en una o dos o en 3 experiencias, aprenden de los errores del pasado. Generan conciencia clara de dónde estuvieron las fallas, aprenden de sus errores y entonces se transforman y siguen adelante. No se quedan ancladas, no se quedan estáticas, quedándose en la parte de la victimización por quererse mantener ahí desde la parte del error, sino que se mueven, están en continuo movimiento, se adaptan, son flexibles y están ávidas por seguir aprendiendo de forma constante. Así es que aprendizaje es el tercer componente o elemento que tenemos que trabajar si queremos realmente llegar a ejercer nuestro liderazgo femenino. Cuarto punto, sueños. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que las mujeres pueden traducir sus sueños en acciones, porque yo puedo soñar muchas cosas, pero las tengo que aterrizar y las tengo que llevar a cabo con acciones. Las mujeres que ejercen su liderazgo femenino sueñan, ¿sí? Y sueñan en grande, pero saben establecer nombre, precio, fecha para identificar cada una de las acciones que requieren lograr para poder alcanzar ese sueño. No nada más sueñan, sino que realmente son objetivas y parten del contacto estrecho de su realidad, en dónde estoy, para entonces ir y alcanzar los objetivos que requiero. Son responsables y son muy perseverantes. Es algo que las caracteriza. No se dan por vencidas fácilmente. No se permiten distracciones. Se mantienen enfocadas de manera clara en ese sueño y en esos objetivos a corto plazo que les van a permitir alcanzar ese sueño. Reconocen todas las fortalezas que tienen para tomar decisiones y también sus debilidades. Se manejen de una forma analítica,
práctica y ecuánime. Así es que aprendizaje más sueños, sueños con acciones, también te ayudarán a poder trabajar con tu liderazgo femenino. Y el último, y no menos importante, es que las mujeres con buen liderazgo femenino se desafían. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienen una actitud positiva, son vigorosas, son apasionadas, reconocen claramente dónde están sus miedos y sin embargo se aventuran a realizar cosas nuevas. Trabajan mucho en la parte de sus emociones, creyendo que son posibles y que visualizan el sitio donde quieren llegar. Y a veces cuando la calidad de sus pensamientos las llevan a trabajar desde la parte del miedo, de la ansiedad y de la negatividad, pueden cambiar rápidamente hacia los pensamientos positivos, dejando a un lado la gente tóxica y rodeándose de gente y personas que les aporte. Entonces, una actitud positiva con pensamientos positivos ayudará también a que puedas hacer posible esta fórmula. Yo espero que esta fórmula les sirva a muchas de las mujeres que hoy nos están escuchando para que tomen nota, por favor, porque esa es una fórmula que yo siempre comparto con todos mis coaches y que trabajamos de manera cercana en todos los procesos de coaching. Así es que, pues se han dado cuenta que esta generación que estamos hoy, estas mujeres X, que somos todas las que estamos hoy a nivel de los 50 y estamos en las organizaciones, pues no la hemos tenido fácil. Hemos tenido que aprender a desarrollar muchísimas competencias para poder llegar a los niveles que hoy queremos aspirar. Pero con gusto hemos visto que se pueden lograr. Y para cerrar, pues quisiera compartirles una hermosa frase de una mujer muy linda, que seguramente ustedes han visto, una frase hermosa de una película que yo les podría decir que es de mis películas favoritas del mundo de Disney y que es la película de Valiente, The Brave, ¿no? Valiente, así se llama la película. Y quisiera dejar entonces para concluir algunas reflexiones de esta hermosa película, porque definitivamente yo creo que el legado que hemos dejado las mujeres X ha sido la posibilidad de abrirles un nuevo camino a todas las jóvenes generaciones que vienen atrás, millennials, centennials y todas las que faltan por llegar. Nuestra historia no ha sido fácil, pero ha marcado un parteaguas para reinventarnos ante un mundo de cambio y de disrupción constantes, sabiendo claramente la necesidad de nuestro trabajo personal continuo para lograr el balance entre nuestros diferentes roles, demostrando valentía y pasión. Y si ustedes recordarán esta hermosa película de Brave, que se llama Valiente en español, se lleva a cabo en la antigua Escocia, donde los reyes, en ese momento Elinor y Fergus, celebraban el cumpleaños de su pequeña hija Mérida, quien recibe un arco y una flecha como regalo por parte de su padre en su cumpleaños. Una adolescente que se resistía a cumplir con el mandato familiar de casarse con alguno de los herederos de los clanes y quedarse ahí desde esta posición. Y durante toda la trama de la película podemos reconocer a una princesa que rompe paradigmas, dejando de esperar ser salvada para convertirse en una excelente arquera para luchar por su anhelo de libertad y de independencia. Y así como ella, muchas de las mujeres X que yo conozco han decidido romper las creencias heredadas para ir en busca de sus anhelos personales, dejando de ser princesas para convertirse en guerreras que hilvanan hoy sus sueños con flechas certeras que van al cielo. Así es que, como lo dice la frase de Brave, tú controlas tu destino, no necesitas magia para hacerlo. Así es que, bueno, pues yo espero que este conversatorio, estas ideas que les he podido traer el día de hoy, estas reflexiones, generen muchas posibilidades de cambio, de ideas, de innovación, que nos vuelvan a llenar de pasión de todo lo que las mujeres hoy podemos sumar al mundo de las organizaciones, al mundo de la familia, al mundo también de los hombres.
donde podemos complementarnos definitivamente para poder sacar adelante lo que nos toque, desde el mundo laboral, desde el mundo familiar y desde el mundo personal. Así es que, bueno, pues yo espero que estas reflexiones hayan dejado muchos pensamientos, no nada más para las hermosas mujeres que nos escuchan, sino para los hermosos hombres que nos ven y que siempre están dispuestos a darnos una mano, a apoyarnos y a sumarnos en esta causa que hoy la hemos llamado así, Mujeres X, Liderazgo Femenino. Así es que, bueno, pues no sé, Jorge, si haya preguntas, si quieren que abramos a comentarios, me encantaría escuchar a la gente, ver qué le parece, qué opinan de este planteamiento. Claro que sí, muchísimas gracias, Susana, la Master Coach Susana López Bustamante. Espléndida esta conversación, este conversatorio, Mujeres X, Liderazgo Femenino. Si me permiten decir que las familias necesitamos de las mujeres. Los hombres necesitamos de las mujeres. Las organizaciones necesitamos de las mujeres. La sociedad necesita de las mujeres. Y el mundo necesita de ustedes. Porque como bien lo señalabas, Susana, y perdóname por apoyarme en una de tantas y bellas ideas que has expuesto, somos complementarios, nos complementamos y nos necesitamos. Entonces, si no tienes inconveniente, si la audiencia que amablemente nos sigue y quienes también están conectados no tienen inconveniente, por favor, activen sus micrófonos. Entonces, por favor, ¿quién hace la primera pregunta, el primer comentario? El profesor Roberto Jesús Tapia Castillo. Profesor, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Doctora Susana, muy buena conferencia, la verdad la felicito, la estuve escuchando. Las mujeres empoderadas de las que nos trajo los ejemplos, por ejemplo, Madame Bouvier, muy interesante. Me acordé de otras mujeres empoderadas, por ejemplo, se me fue el nombre, de Grecia, que era una de las grandes matemáticas. Bueno, se me fue el nombre. Pero también está la doctora Lovelace, que fue la que generó el primer programa informático en Inglaterra junto con Charles Babbage. De ella sí me acuerdo en este momento. Una pregunta, pero ¿cómo? O sea, es maravilloso lo que plantea y la verdad es que sí, necesitamos de las mujeres en todos los ámbitos. El gran problema es que muchas veces he visto que también luego entre ustedes se obstaculizan. Mi hermana, por ejemplo, estaba en una organización, era gerente de gastos médicos mayores, y la directora de esta empresa de seguros fue la que la obstaculizó, fue como si hubiera censura de parte de una mujer, no la dejó avanzar, no le permitió, no sé si es celo o de qué se trata, ¿no? Y eso es una lástima porque, pues, no, la frase esa famosa de que entre mujeres pueden hacerse daño, pues, se pueden hacer cosas, pero nunca se hacen daño, a veces no siento que sea tan real. Ojalá nos pudiera platicar un poco de eso. Gracias. Gracias, profesor Roberto. Agradezco sus lindos comentarios. Y sí, déjeme platicarle que algo de lo que más sufrimos las mujeres es de esta parte de falta de empatía y de unión entre mujeres. Las mujeres son nuestras peores enemigas. Y sabe, yo siempre que platico con mujeres les digo, creo que hoy tenemos que ser mucho más conscientes de generar sororidad. Y la sororidad es esta posibilidad de generar empatía, unión, alegría, felicidad, reconocimiento entre mujeres. Porque, ¿qué cree?
Si una la logra, todos lo logramos. Hoy podemos ver a Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos y a veces yo me pongo a pensar, ¿me alcanzará la vida para ver a una presidenta en México? Ojalá, nada me gustaría más. Pero para eso necesitamos unirnos como mujeres, generar empatía y unión, porque cuando una llega, todas llegamos. Cuando una la logra, todas lo logramos. Y creo que es importante empezar a generar cambio en este mindset, ¿no? De vernos como enemigas y rivales en muchas ocasiones, a vernos como compañeras y a darnos las manos unas a otras, porque efectivamente, profesor, como usted lo dice, en las organizaciones a veces donde encontramos mayor dificultad es con nuestras mismas compañeras mujeres. Así es que la invitación es empezar a generar una comunidad que dé sororidad. Ese es el nuevo término que hoy está en boga desde la parte del liderazgo femenino. Y lo vimos, y sí lo podemos hacer. Porque si ustedes lo recuerdan, prácticamente en la marcha que se hizo a nivel nacional, ¿no? Por las mujeres. El año pasado, no me acuerdo si fue, no, fue prácticamente en el 2019, donde todas salimos a marchar, donde todas fuimos a pedir que no hubiera una menos, todas pudimos generar unión. Y fue maravilloso ver lo que pasó con esta fuerza de mujeres. Entonces, la invitación el día de hoy, como usted bien lo menciona, es, por favor, empecemos a generar sororidad. Es algo que a las mujeres nos falta. Y cuando lo empecemos a tener, estoy segura que vamos a encontrar mayores posibilidades de crecimiento en todos nuestros ámbitos. Sí, muchas gracias. Y, bueno, ojalá. Y la van a censurar por lo de sororidad. Ya ve que en esta administración las palabras fifís y neoliberales son mal vistas, ¿no? Bonita tarde. Gracias. Gracias por tu respuesta, Susana. Maestro, muchas gracias. Por favor, más preguntas, más comentarios. Adelante, Marlene. Hola, buena tarde. Oye, estuvo la plática muy interesante. Esto me recuerda mucho un libro que leí de Guy Evans. El título es de Juega como hombre y gana como mujer, en donde habla mucho esa similitud, ¿no? De que como hombres, mujeres, estamos en una sincronía diferente. Y a nosotras, generación X, nos educaron de esa manera, de que tenemos que al final, es ser mujeres de ama de casa, familia, procrear, aunque tuviéramos las opciones de estudiar, como que esa fue la educación que nos dieron. Pero sin embargo, Robert, esos paradigmas con la familia a veces es un poco complicado, porque yo me enfrenté a ello. Yo me enfrenté al hecho de no tener hijos, y para la familia tradicional fue, no, ¿qué estás haciendo, no? Y enfrentarnos a esos paradigmas es complicado, pero eso no importa, ¿no? Digo, la familia pues nos acompaña en todo momento, pero la decisión pues es de uno. Y sin duda, como mencionabas en varias de tus citas, las decisiones las tomamos nosotras y el ir hacia donde queremos ir, nunca se nos debe perder esa visión. Entonces, la plática muy interesante y como tema de recomendación del libro es bueno también porque nos enfrenta a decirnos, estamos en un mundo hecho por hombres. Hay que aprender a tener una conciencia emocional buena para poder, con todos los temas que nos podamos enfrentar, tener ese liderazgo de poder salir adelante, salir a triunfar y saber que lo vamos a lograr, que eso es muy importante. Muchísimas gracias, Marlene. Qué hermoso de verdad lo que acabas de decir. Y sí, no ha sido fácil, Marlene, para nosotras. Seguramente nuestras hijas, nuestras sobrinas, ¿no? La gente que viene, las millennials que vienen atrás de nosotros, a lo mejor va a ser un poco más fácil para ellas. Hemos tenido que abrirles el camino para que ellas puedan pasar. Por eso la importancia de esta generación, ¿sabes? Y nadie generalmente la menciona. Hablamos mucho de las chicas millennials con todas las características maravillosas que tenemos, pero poco se habla de nosotras y del trabajo que nos ha llevado romper creencias. Así es que gracias de verdad por tu comentario tan importante, Marlene.
Gracias, Marlene. Por favor, más comentarios, más preguntas. Maestro Roberto Carlos, adelante, por favor, Roberto. Sí, muchas gracias, Jorge, Susana, un gusto verte, escucharte, disfruté mucho tu charla. La verdad de las cosas es que mucha riqueza que poder extraer de esto. Sin embargo, yo lo único que quiero comentar y hacer mucha fuerza junto contigo y con los que estamos en este panel es el hecho de esa fuerza que podemos hacer hombres y mujeres por un bien común, ¿sí? Que los hombres podamos ver, que nos permitamos ver a las mujeres con todo ese potencial, ese potencial maravilloso que tienen y que desgraciadamente en nuestro México, pues a veces el machismo todavía prevalece, ¿no? Entonces yo creo que si tenemos un tantito de humildad como hombres, podríamos permitir que muchas mujeres exponencialmente simplemente florecieran. Y con lo que decía el tocayo, el profesor Roberto también, pues es muy importante, ¿no? De repente esa competencia, bueno, pues en todos lados se da, pero si usamos esa parte, esa empatía, ese amor, esa misericordia hacia la otra, hacia los otros, seríamos una sociedad diferente. Si tuviéramos ese impulso, ¿no? Y esta fórmula tan maravillosa que pusiste, que a mí me encantó y me llena, ¿no? Porque al final del día sueños, ¿cuántos sueños están atorados, cortados por no tener una actitud positiva? Pero también esos aprendizajes que pensamos que ya estamos hechos, y no, el aprendizaje continúa, no hay límites, ¿no? Y esos límites romperlos y obviamente esa lealtad a uno mismo y pues a las demás y a los demás también. Entonces, yo creo que podemos hacer una mancuerna maravillosa precisamente para que como sociedad crezcamos y florezcamos como pues estamos llamados a hacer. Yo te agradezco mucho, mil felicidades, me encantó. Muchas gracias. Roberto, mil gracias. Qué maravilloso escuchar hombres como tú sumándose, apoyándonos, ayudándonos. Y efectivamente, eso es lo que nos hace reconocernos, cada uno desde nuestras diferencias, pero sumarnos para lograr la transformación de todo lo que estamos hoy viviendo y de lo que este país requiere. Gracias, Roberto, porque así como tú lo mencionas, seguramente muchas de las mujeres que nos escuchan, a mí ha pasado, hemos encontrado hombres maravillosos que nos han dado la mano, nos han enseñado, nos han acompañado con empatía, con afecto, con respeto, con amor, para que nos permita florecer y nos han acompañado y lo han disfrutado además con nosotros. Así es que gracias, Roberto, por liderar y alzar esta voz maravillosa. Yo te puedo decir que yo soy un amante de los hombres, tengo 2 hijos varones, entonces imagínense cómo no lo voy a hacer. Pero escuchar a hombres como tú, que seguramente hay muchísimos, siempre alienta el corazón de una mujer. Gracias de verdad, Roberto. Gracias a ti, un alimento mutuo. Gracias también a Roberto. Todavía tenemos tiempo. Por favor, ¿quién desea enriquecernos? Nuevamente el profesor Roberto Tapia. Profesor. Sí, perdón, era Hipatia, y luego estuvo Heidi Lamar, que es que dio una conferencia una vez sobre mujeres en la informática, y investigando, pues son de las que más han aportado. Y muchas felicidades, ¿eh? Trabajar con mujeres es un amor, es lo más bonito que me ha pasado. De verdad. Además, mi madre, mi hermana, mi hija, mi esposa. Bueno, gracias. Gracias, profesor Roberto. Pues con razón la palabra empatía, ¿no? Ahora, atando cabos, uno llega a esta conclusión. Totalmente de acuerdo, mi querido Jorge. Qué maravilla que todos sumemos, que todos aportemos para hacer este conversatorio mucho más rico con lo que nos acaba de comentar también el profesor Roberto. Así es. Qué maravilla, porque si, ahí está Laurita, si respetáramos la dignidad de las mujeres, en automático respetaríamos la dignidad de los demás seres humanos. En automático. Hablaba el profesor Roberto Tapia.
su madre de entrada. Pues sí, su servidor puede decir con mucho honor, que no orgullo, con mucho honor, que mi madre fue pionera en el periodismo femenino mexicano. Por ejemplo, ¿no? En paz descanse, se nos fue hace 3 años. Entonces, si respetas a la mujer, de entrada, ya tienes un 50% del camino del éxito ganado, porque aprovecharás todo el talento, toda la sensibilidad y ¿por qué no decirlo también? Esa capacidad que es única de las mujeres para poder prever y cuidar hasta el mínimo detalle. Entonces, imagínate, de ninguna manera es un desdoro estar bajo las órdenes de una mujer. Por el contrario, Pero bueno, ya hablé mucho. Ya está aquí la doctora Laurita, si alguien más no desea intervenir. Doctora, contigo. Muchas gracias. Bueno, primeramente quiero felicitar a todos los amigos que nos han acompañado este día y que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la personalidad y un liderazgo como es el de la Master Coach Susana López Bustamante. Susana es una persona apasionada, es una persona que realmente transmite lo que piensa y nos invita a ser hipermediáticos en nuestras fortalezas. Su influencia nos va a permitir a nosotros entrar en esos 5 pasos que nos ha dicho. El primero de ellos, la lealtad. Imagínense tener lealtad a nosotros mismos, ya no tenemos de qué preocuparnos porque lo demás vendrá por añadidura. Es decir, estamos pensando en el bien. Nos habla de los límites. Fíjense qué importante palabra y yo pues hasta ahí me quedaría para decir que lograr lealtad y límites es un desafío. Es un desafío para los tiempos que vienen. Es un desafío para los nuevos contextos, el nuevo entorno, la influencia de contenidos en este proyecto de transformación que está viviendo la mujer y el hombre. Si nosotros tenemos lealtad, vamos a trabajar por la dignidad de la persona. Y les quiero compartir una cita de la doctora Rebeca Rebell, también de la NAWAC, que dice, si nosotros dirigimos la dignidad humana a la plenitud humana, estaremos llamando a la plenitud lo bueno. Es decir, nos estamos trasladando con la plenitud a lo bueno. Quien tiene lo bueno, planifica, desarrolla y hace mejores personas. Ese es el gran mensaje que me ha llegado en lo personal con Susana López Bustamante. Ella nos debe de completar. ¿Cómo le haremos para dar 5 pasos más? Tenemos un desafío. Este proyecto nos va a permitir un marco muy interesante para plantear testimonios, para conectarnos con las generaciones presentes y futuras y para, en tiempos de pandemia, replantear los liderazgos. Vienen escenarios complejos y requerimos de fortalezas y requerimos de ser fuertes en nuestro liderazgo. Si las mujeres, los hombres y demás, esa es la polémica, pero entremos a la dignidad humana con plenitud, vayamos a lo bueno, y lo bueno tiene su contrario, que es lo malo, y lo malo es no realizarnos. Entremos a la plenitud que Susana nos ha invitado
Yo les agradezco a cada una de estas líderes que nos han acompañado el día de hoy, cada una en su campo muy valiosas, son piezas detonantes de desarrollo en cada una de sus labores. Y los caballeros que nos acompañan son los que nos permiten en la cima decir, vengan adelante porque hay lugar para todos. Y pues qué mejor que en palabras de Jorge, que siempre trabaja la dignidad humana, cerrar este homenaje a Susana y a cada uno de ustedes por acompañar este proyecto mediático que solamente pretende formar en valores y generar un efecto mediático para cada uno de ustedes y acompañarlos en su pensamiento para difundir realmente contenidos multimedia valiosos. Ese es el proyecto de Voces Críticas que Jorge nos da dirección y que yo acompaño en la dirección general y nos hacemos acompañar de estas estrellas. ¿A quién le preguntas cuando quieres preguntar algo? Pues a las estrellas. Aquí están y son ustedes. Jorge. Muchísimas gracias, Laurita. Muchas gracias. Si no tienen inconveniente, vamos a mostrar el reconocimiento. Irene, queremos escucharte. Irene es una bibliotecaria. No, ¿qué les digo? Muy bien. Listo. Pues si gustan, escuchamos a Irene y después la doctora entrega el reconocimiento a la maestra Susana López Bustamante. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos están acompañando en esta reunión. Escuchar a la maestra Susana López nos inspira y nos motiva a seguir adelante. Así como yo les puse la frase en el chat, esta frase es tomada de la Agenda 2030. Son los objetivos que le precedieron a los objetivos del milenio. Venimos desde antes del año 2000 queriendo ser mejores personas, tener un mejor planeta y tener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, todos y todas debemos estar en este barco donde nadie se quede atrás. Los invito a que en realidad pongamos en práctica el aporte de la maestra Susana y la maestra Laurita. Muchísimas gracias por considerarme. A sus órdenes, efectivamente, soy una bibliotecaria de la Biblioteca de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración. Somos investigadores, estamos a su servicio y con muchísimo gusto y mucho cariño estamos para servirles. No hay límites. Esta pandemia nos ha hecho ser 24/7. A pesar de los pesares, a pesar de las distancias, a pesar del cansancio, todos seguimos aquí. No hay horario, simplemente queremos hacer las cosas bien hechas y para el más alto bien de las investigaciones o de la persona que esté necesitando de nosotras. Somos mujeres apoyándonos entre mujeres. Es cierto, hay personas otras mujeres que nos atacan, pero afortunadamente somos la mayoría las que nos ayudamos de mujeres entre mujeres y eso es maravilloso. Muchísimas gracias por la oportunidad, querida doctora Laurita. Muchas gracias. No podemos dejar de escuchar a Jackie. También ella es estudiante de la Facultad de Contaduría, muy brillante. Jackie. Hola a todos. Bueno, primero que nada, felicidades, maestra Susana López. Fue una práctica muy amena y muy interesante. Pero aquí me surgió, bueno, tengo una pregunta más que nada. Hablamos de 3 tipos de generaciones que están conviviendo en un actual muy frenético, porque ahora los temas de la mujer y género, entre otras cosas, está a tope. Como ya lo han mencionado, a las mujeres, por ejemplo, de la generación X, estuvieron educadas en un ambiente donde les arraigaban costumbres que les hacían, por ejemplo, que la mujer tenía que dedicarse al hogar, a educar a sus hijos, y actualmente estamos
ahora con los millennials, que ahora sí que digamos que están viviendo una vida libre porque ahora gozan de derechos, tienen la libertad de escoger si deciden tener familia o no, pero entre ambas generaciones, ¿cómo encontrar la armonía cuando son, bueno, están siendo educadas de diferente forma, en diferentes ambientes y contextos? Qué buena pregunta nos hace Jacqueline. Y déjame decirte, Jacqueline, que ambas generaciones tienen fortalezas maravillosas. ¿Qué encontramos desde el mundo del coaching y de las organizaciones? Nos complementamos, mi querida Jacqueline. Las generaciones de las mujeres X tenemos mucho trabajo en esta parte del trabajo emocional, de la parte de la contención, de la parte social y personal. Ustedes como millennials traen un input tremendo con toda la parte de la fuerza, de la pasión, del uso de la tecnología. Y creo que cuando lideramos y formamos equipos de trabajo multigeneracionales es donde verdaderamente encontramos la riqueza. Efectivamente, la visión que ustedes tienen hoy del mundo es diferente a la que nosotros tenemos, pero eso no quiere decir que esté correcta o incorrecta, simplemente es diferente. Y podemos compartir desde el respeto, desde el amor, desde la armonía, desde la dignidad, como lo ha mencionado Jorge y la doctora Laurita, esta posibilidad de podernos complementar. Y yo te puedo comentar que hay muchas chicas millennials que se acercan a nosotras como mujeres un poco más grandes de edad y con más experiencia, a veces a pedir consejo, a veces a pedir un poco de guía y de luz cuando estamos dentro de las organizaciones. Y nada es más motivante que acompañarlas desde la visión y las características propias de ustedes a que sigan generando, a que sigan creciendo. Así es que sí hay esta posibilidad de reencuentro. No estamos peleados unos con las otras, simplemente si nos entendemos desde las diferentes posiciones que cada una de las generaciones tenemos, podemos aportarnos e enriquecernos mutuamente, Jacqueline. Así es que qué maravillosa pregunta has hecho porque efectivamente se puede y se puede mucho. Nosotras, las mujeres X, recibimos mucho de ustedes como millennials, la frescura, la alegría, la posibilidad de innovación, esta valentía, esta parte de ser tan libres nos enriquece. Y de parte nuestra reciben también esta parte del balance, de la serenidad, de la comunicación asertiva, de la contención emocional. Así es que, pues yo te invito a que sigas haciendo este ejercicio, que te acerques a mujeres de generación X, porque seguramente vas a encontrar muchas posibilidades de crecimiento y tú vas a poder ofrecer también muchas más para ellas en los ambientes organizacionales o familiares o personales o del contexto en donde vivas. Lo importante es sumemos. Hagámonos uno, porque definitivamente hoy el mundo nos necesita a todos unidos, a todos. Así es que gracias por la maravillosa pregunta, Jacqueline. Ay, muchas gracias a usted y a todos. Gracias. Cedemos la palabra al maestro Jorge si nadie más quiere ya tomar el foro y platicar. Maestro Jorge. Muchísimas gracias, doctora. Le voy a rogar a la doctora Laura Flores Reyes que, por favor, de nuevo, le agradezca a la maestra Susana López Bustamante y que en cuanto ella lo indique, su servidor comparta el reconocimiento, muy sencillo, pero también muy sincero y con mucho honor por la conferencia tan espléndida que nos ha dado. Laurita. Muchísimas gracias. Agradecemos a la Master Coach Susana López Bustamante el haber impartido en Voces Críticas esta destacada ponencia sobre mujeres X liderazgo. Gracias, Susana López Bustamante, por tu confianza y apoyo a este espacio en el que es un marco para promover contenidos mediáticos y multimedia destacados. Muchas gracias. Por favor, Jorge. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Gracias, Susana. Voces Críticas, la información en su poder. Forma parte de Scriptamanent
lo escrito, lo escrito permanece, la palabra hablada vuela. Voces críticas, la información en su poder otorga el presente reconocimiento a la maestra Susana López Bustamante por haber impartido la conferencia virtual Mujeres X, Liderazgo Femenino, Ciudad de México, 16 de noviembre de 2021. Firman la doctora Laura Flores Reyes en su calidad de directora general y su servidor Jorge Luis Santa Cruz como director editorial. Muchas gracias a Ángel Almaguer por coordinar la transmisión también en Facebook y a Julián Solís por la producción del video. Susana, somos muy afortunados, hemos sido muy afortunados. Ojalá que pronto podamos contar nuevamente contigo en estos espacios. Ay, pues a la doctora Laurita, a ti, Jorge, muchísimas gracias por este reconocimiento tan lindo que me han hecho favor de realizar. Para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes, compartir cámaras, compartir un poco de lo que tenemos que decir a través de este maravilloso programa de Voces Críticas. Y pues si me permiten compartir mis datos de contacto para la gente que me quiera seguir en las redes, en la parte personal, pues aquí lo dejo para ustedes. Ahí están mis datos de contacto. En esta página ustedes pueden encontrar muchas de las cosas que escribimos, que hacemos desde Coeduca para poderles dar, pues efectivamente, capacidad de reflexión en muchas de las cosas que hacemos. Prácticamente ahí están los datos de contacto donde me pueden ubicar. Ahí está la parte de las redes, Instagram, Facebook, Twitter, la parte de mis redes personales, Susana López Bustamante, mi dirección de correo electrónico para todos ustedes y la página de Coeduca, la empresa que yo lidereo y en la cual hacemos todo este trabajo de coaching empresarial y educativo a las organizaciones y a las personas y desde donde nos permitimos servir para poder transformar este mundo y poner un granito de arena, ¿no?, en lo que nos toque para poder ayudar en la transformación de este hermoso país que tanto amamos. Y quisiera nada más terminar con una frase hermosísima que podrían llevarse en sus corazones. Y yo creo que la frase es simplemente entender que nada puede oscurecer la luz que hay en nuestro interior. Así es que trabajemos porque esta luz cada día se vuelva mucho más brillante y pueda iluminarnos a nosotros e iluminar a todos los que nos rodean. Porque luz es lo que falta en este momento, en este hermoso planeta y en este país que tanto amamos. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Gracias, Jorge. Un abrazo desde acá muy cariñoso. Laurita, un abrazo, respeto y mi cariño. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Rosy, no se preocupe, no hubo manera de que pudiera conectar su cámara, pero nos está escuchando. Rosy López, gracias. Gracias a Coli Alcántar, gracias a Ángel, a Morrison, a Fabiola, a Irene, perdón por ser tan igualado, a Jacqueline, a Marlene, a Roberto Carlos, al maestro Roberto Tapia, gracias a todos quienes nos han visto. Y por favor, entonces, mantengamos encendida la vela, mantengamos encendida la luz para que se convierta en eso, en un haz de luz que permita que la complementariedad de hombres y de mujeres haga que tengamos la sociedad justa a la cual aspiramos. Gracias y muy buenas tardes, México.